Señoras y señores, muy buenas noches. Muchas gracias por conectarse a estas horas de la noche. Bienvenidos una vez más al Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Este es un nuevo espacio dedicado a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, como es el proceso de fertilización, sistemas de poda y control fitosanitario en el manejo integrado del cultivo de palto. Para ello está con nosotros el ingeniero Juan Carlos Rubiños, especialista en el cultivo de palto. Sin más preámbulo, voy a dejarle en el uso de la palabra para que continúe con la ponencia de esta noche. Ingeniero, muy buenas noches. Bienvenido a Campo Verde. Muchas gracias. Nuevamente aquí interviniendo con Campo Verde para poder expresar mis conocimientos, como le dije en las reuniones anteriores, conocimientos realizados por la práctica que se hace en el campo, con nuestra teoría captada en distintas ramas en la actualidad, lo volcamos al campo, vemos las mejores alternativas, consultamos con los mismos productores, como pueden ser ustedes los que me están escuchando, cambiamos ideas, experiencias, combinamos y sacamos resultados, ¿no? Esta noche vamos a tratar el tema, para comenzar, manejo agronómico del palto convencional y orgánico, uso y combinación de los productos orgánicos y convencionales en el cultivo de palto. Acá vamos a ver la fertilización y el abonamiento de los campos, ¿no? Normalmente siempre hemos estado acostumbrados al uso de productos naturales, orgánicos, como el abono orgánico, el, el abono de res o de cuy, de gallina, de corral, como se dice en términos generales, guano de isla, compost, preparar nuestros violes, cosas así. Pero según la experiencia que veo, no necesariamente con esos productos solamente vamos a obtener buenos resultados. La planta necesita un porcentaje de nitrógeno, un porcentaje de potasio, un porcentaje de fósforo para poder generar sus propios alimentos. La planta es un ser vivo que no tiene estómago, no tiene cerebro, por lo tanto, ellos viven solo de estímulos. Si a la planta se le estimula con, digamos, factores climáticos, la planta va a responder. Pero si estos factores climáticos son adversos, como se está presentando en la actualidad, la planta no va a responder porque no tiene los nutrientes ni reservas necesarias. Va a depender también de los microelementos, ¿no? Algunos factores más, pero que el abono natural o orgánico, digamos, de res, como le voy a repetir, de corral, no tienen lo suficiente para tener una buena producción, ¿no? Entonces, recurrimos al producto convencional, pero no en exceso como se ha hecho durante 20, 30 años a la fecha, ¿no? Inicialmente sacaban urea, hablemos de la urea básicamente, y esta urea hacía crecer rápidamente a las plantas, en hojas, y comenzaron a usarlos en productos que todo tipo de cultivo de pan llevar, ¿no? Tal vez tenían resultados en, vamos a decir, en lechugas, en espinacas, en desarrollar árboles, pero no fruta. ¿Por qué? Porque el exceso de nitrógeno no te permite desarrollar yemas productivas. El nitrógeno básicamente nos va a dar desarrollo y crecimiento. Pero al ver esos resultados, usamos otro producto químico y sí logramos frutos. Entonces, nos olvidamos de los productos orgánicos, de los productos naturales, pero ha tenido que venir una crisis para volver nuevamente a creer en ellos y descubrir muchas cosas más, ¿no?
Aquí vamos a ver, empezar con estos productos, ¿no? Acá vemos una palta orgánica y una palta convencional. ¿Qué diferencia encontramos entre ambos? La orgánica tiene sus características que va a ser menos volumen, menos tamaño, menos peso, menos cantidad de frutas en la planta. El desarrollo de madurez va a ser mejor calidad que el convencional, va a durar un poco más en dureza comercial, ¿no? Que el convencional. El convencional podemos tener buen calibre, buen tamaño, buen peso, buena cantidad de volumen, pero tal vez no logremos que esa fruta nos dure mucho tiempo, del que la cosechamos del árbol al que llegue al consumidor final, ¿no? Generalmente es lo que busca el comerciante local y también la exportación. Entonces, en el convencional empezamos a usar productos que retarden la madurez de la fruta para que pueda llegar de acá a 28 días a puerto de destino, o de lo contrario, agregarle 15 días de comercialización hasta el consumidor final. Estamos hablando países de Europa, Asia, qué sé yo. Entonces, mal empleados los productos convencionales en exceso, ¿no? Vamos a empezar a tener problemas. Fruta de baja calidad, productos que no podamos pagar de repente, vamos a proliferar insectos, hongos, que van a ser atrayentes para la fruta perdón, para los animales del campo. ¿Por qué? Porque estamos enriqueciendo a la planta, ¿no? Entonces va a tener una exquisitez en el sentido de que vamos a tener plagas, enfermedades que antes no las teníamos, ¿no? Bueno, pero esto manejado regularmente, como lo vamos a ver ahora, vamos a tener buenos resultados. Les voy adelantando que en la actualidad mi experiencia estoy usando al inicio de la instalación del campo 90% de materia orgánica, ¿no? Y 10% de productos convencional para ayudar a la planta a desarrollar, adaptarse y poder eh, que la planta comience a preparar sus propios alimentos. Ya en producción bajo a prácticamente 95% y llego a un 94 a 95% de materia orgánica, ¿no? La palta orgánica, ¿qué ventajas tiene? Es saludable, mejora el medio ambiente, utiliza menos pesticida, reduce la erosión del suelo, mejora la calidad del producto, tiene siglos de experiencia. Son horas de trabajo y dedicación que nos topa la palta orgánica, porque hay que preparar los productos, hay que preparar los ácidos húmicos, hay que preparar los insecticidas, hay que preparar los fungicidas, ¿no? Entonces, más fácil es ir a la tienda y comprar un producto y aplicarle que ponerte horas de horas a preparar el producto y aplicarlo, y la constancia de aplicación, ¿no? Porque cuando aplicamos productos naturales, no es una aplicada y ya. A veces nos lleva 4 o 5 aplicaciones semanales por durante 6 a 8 semanas. Entonces estamos hablando de un promedio de 48 aplicaciones mensuales hasta llegar a dominar el producto o la enfermedad que tenga la planta, básicamente los patógenos u hongos en el camino, ¿no? Usar los recursos naturales sin desgastarlos. Podemos usar, por ejemplo, el estiércol de vaca. Mientras que tengamos vaca, la vaca va a producir su estiércol, y si tenemos una buena cantidad, vamos a tener una buena cantidad de estiércol hasta que la vaca pues le toca su hora y reemplazaremos por otra, ¿no? Estoy tomando un solo ejemplo, ¿no? Igual la gallina o las aves guaneras. Conserva la fertilidad de la tierra por durante un periodo más largo, ¿no? El químico lo aplica, lo consume, se acaba. Si no lo aplicas, la planta termina de consumir a la siguiente campaña, ya no hay,
Entonces tienes que volverle a aplicar y es un ciclo vicioso con el convencional, ¿no? Y su costo es mayor y sus rendimientos son menores, ¿no? Costo de producción, ¿no? Depende, me dicen por ahí, no, pero yo tengo mis 15 vacas y ahí saco mi estiércol. Y, sí, está bien, pero no solamente de estiércol va a vivir la... Pero tú para producir ese estiércol tienes que darle de consumir a la vaca y detalles así, ¿no? Entonces, pero sí los rendimientos van a ser menores. Acá le cuento una experiencia vivida. En un momento dado, el precio de la palta orgánica era superior a la palta convencional, un promedio de 7 a 8 puntos, ¿no? Digamos 80 centavos casi. Entonces, era interesante, todos querían ser orgánicos, pero tu palta venía de convencional. Vas a pasar un periodo de 2 años de convertirlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa a la larga? La planta llega a sentir y se resiente. ¿Por qué? Porque de darle de comer, vamos a decir, rico, le pasas a darle de comer comida que no le gusta, ¿no? Entonces la planta se resiente, se retrae. Entonces, si antes esta planta botaba 130, 140 frutos, sacaba un promedio de 4 o 5 jabas, de repente puedo bajar a uno. Y ya cuando la planta se acostumbre al sistema orgánico, puede subir a 2, máximo a 3, no va a llegar a lo que producía antes. Pero cuando tú a la planta le instalas y desde que el inicio ya la tratas con el mayor cantidad de nutrientes que sean orgánicos, esta planta va a responder. No va a llegar al 100% de una convencional, pero sí vas a estar 70-80% de la producción, ¿no? Entonces, vas a estar tranquilo, vas a tener buena cosecha y ese es uno de los beneficios de la palta orgánica, ¿no? O productos orgánicos mayormente, ¿no? Vamos a ver lo convencional. Lo convencional, lógicamente, como es un químico, va a desarrollar mayores calibres, ¿no? Va a agarrar mejor peso y al hablar de peso va a tener un buen tamaño. Entonces es una fruta que tiene ciertas condiciones para el mercado convencional. Hay en el extranjero que compran mucho convencional, ¿no? Y es lo que piden. Dependiendo también, vamos a decir, acá juega un papel importante el pedido que venga afuera, ¿no? Este año yo quiero comprar pura fruta de 220 gramos para arriba. Y lamentablemente este año todos tenemos 180 para abajo. No la llevo, ¿no? Al año pasan un par de años, tú logras tener el peso 220 gramos para arriba, uy, qué bacán, y viene el comprador y dice, ahora me están pidiendo de 180 para abajo, no quieren llevar muy grande. Entonces, es lo que sucede, ¿no? Eso es impredecible. Por eso mantener un estándar. Fruta entre 180 y 200 para arriba, estamos bien. Menos es difícil, a no ser que sea para algo en especial, para hacer aceite, pero ya para hacer aceite u otra cosa es llevar fruta de descarte, ¿no? Pero para consumo debemos mantener un límite. Entonces, el manejo con químicos nos permite eso, ¿no? Ah, mira, este año van a pedir grande, empiezo a meterle fosfito de potasio y le hago a la fruta desarrollar más de lo normal, ¿no? El rendimiento aumenta, lógicamente, ¿no? El uso de fertilizantes, productos fitosanitarios y químicos es en excedente porque hay que controlar las plagas, controlar los hongos, entonces hay que estarle haciendo aplicaciones. Mayor resistencia a la rápida maduración, ¿no? Con el tiempo erosiona el suelo comienza a quebrantarse por el exceso de químicos que le estamos echando, ¿no? Incluso llega un momento que nuestro suelo cuando lo instalamos no tenía sales por el exceso de sodio y el exceso de productos nitratos, el suelo comienza a erosionar, ¿no?
como lo he mencionado, la salinización del suelo, la pérdida de diversidad genética. Ya la palta ya no es la misma de antes. Antes la palta era rica, dice, ¿no? Sí, ahora media, no sé qué, no tiene ese sabor de antes. Y es por los químicos que se le está aplicando. Ya la planta está degenerada, ¿no? Está excedidamente fuera de genética. Y es resistencia a las plagas, malezas, a los productos químicos. Ya las plagas, comienzas a usar tus químicos y las plagas se ríen, ¿no? Entonces cada vez hay que usar productos más fuertes, pero no es el hecho, no es lo que deseamos, ¿no? Por eso acá vamos a hablar un poco más de las diferencias entre abonos y fertilizantes, ¿no? Un abono son productos naturales, orgánicos o inorgánicos. Un abono es una aplicación directamente en el suelo, no necesita agua para aplicarse, ¿no? Mientras que un fertilizante son productos artificiales de origen químico, la aplicación directamente a la planta y necesita agua para aplicarse bien porque tenemos que disolver el producto para echarlo, para aplicarlo, o hay algunos químicos que ya son biodegradables, que se entierran pero demoran en descomponerse, ¿no? Pero siempre se recurre al agua, ¿no? Tipo de abonos orgánicos. Tenemos la compost, abonos verdes, bokashi, humo de lombriz, estiércoles, los violes, ¿no? Esto son lo que normalmente, perdón, esto es lo que normalmente usamos, ¿no? Quiero desaparecer acá, me está tapando un ratito, ya, bueno, ya, ahora sí, ¿no? La compost, el compost es una muy buena materia orgánica, pero siempre y cuando esté bien preparada. A veces el que prepara por vender, por necesidad, lo saca con una temperatura alta y en lugar de ser un beneficio para la planta, nos malogra nuestra planta, ¿no? Los abonos verdes, también la preparación del abono verde conlleva a que tengamos buenos resultados siempre y cuando sea hecho a conciencia. Últimamente me están ofreciendo probar un biol a base de abonos verdes. Estamos en contacto con una instalación nueva. Estamos sugiriéndole usar porque quiere sus plantas orgánicas. El Brocasi, todo el mundo conoce el Brocasi. El humo de lombriz también. Acá quiero dejar una salvedad. El humo de lombriz no es un nutriente, ¿correcto? Es un corrector de suelo. Me ha pasado muchas veces que llego al campo y le digo, hago las preguntas del caso, ¿no? ¿Con qué lo has abonado? ¿Está abonado tu campo? Sí. ¿Qué le has echado? Humos de lombriz. Ah, ya está bien, pero ¿era por qué? Porque tu suelo estaba deficioso. No, me dice, lo uso como alimento, ¿no? El humo de lombriz no es alimento. Pero mi planta ha mejorado, sí, porque pasa que el suelo ha mejorado. Al mejorar el suelo, la planta mejora, pero la planta ya está dispuesta. ¿Dónde está el almuerzo? ¿Dónde está la lonche, la comida? ¿Dónde están los nutrientes? ¿Dónde están los macroelementos, los microelementos? Entonces, no hay, no les he echado. Entonces la planta otra vez vuelve a decaer, no produce lo que debe producir y simplemente por no saber usar los abonos correspondientes, ¿no? Los estiércoles, sí, como ustedes ya saben, siempre todo estiércol, todo guano de corral, guano de isla, por favor, en palta, debe ser lavado para poderlo aplicar. Muchos que lo echan crudo, voy, dejo la planta muy hermosa, conversamos, échale su abono, o de repente por ahí alguien llegó a venderle guano de isla y se lo echaron de frente y me están llamando, ingeniero, venga que mi planta está mal. ¿Qué le pasó? Llego y lo que estaba hermosa, la planta amarilla, decaída, con problemas. ¿Qué le has puesto? Estiércol, ¿lo lavaste? No. Entonces, ¿por qué? Porque el estiércol mayormente trae sales. Entonces, el contacto de las raicillas de la palta con este estiércol no lavado, inmediatamente la planta reacciona y se va. Y el famoso biol
que es a base de agua, leche, melaza, ceniza y estiércol de vaca, fermenta y se le aplica a la planta tanto por vía aérea, vía al suelo, ¿no? Ya en un capítulo más adelante, si nos da tiempo, podemos hablar cómo producir estos productos, mayormente violes, ácido húmico, preparar también lejía de ceniza, que es un buen insecticida y fungicida a la vez. Entonces ya la planta la vamos a ir tratando de forma natural, ¿no? Tipo de fertilizantes orgánicos. Tenemos la arena de río, que es silicio y calcáreo, la tiza, que es carbonato de calcio, sapropel, que es lodo formado en los lechos del océano. Este es un poco dificultoso conseguirlo, pero sí lo que conocen de este producto y lo identifican, lo pueden utilizar. Harina de hueso, ya que contiene calcio y fósforo. Ceniza de madera. Acá tenemos calcio, hierro y magnesio. La ceniza es muy buena. Si es de una madera eh, excelente, nos va a dar una buena cantidad de calcio, hierro y magnesio, ¿no? La lima dolomítica, que es fuente de calcio y magnesio, ¿no? La turba, carbón ligero, eleva la porosidad del suelo. Esto mayormente ayuda a mejorar un poco el suelo, la turba, ¿no? Entonces, de estos productos, básicamente la harina de hueso y la ceniza de madera es por la cantidad de calcio y fósforo que tiene, y calcio, hierro y magnesio, que son elementos necesarios en la palta, sí, en el manejo del cultivo de palta. El calcio es de lento movimiento, casi es inmóvil, entonces hay que ayudarlo en colocarse. Coloca cerca de los tallos para que pueda llegar a la planta y se aplica vía foliar, ¿no? También para que la planta lo pueda aprovechar. Abonos químicos, tenemos los abonos artificiales que suelen obtenerse mediante reacciones químicas que utilizan rocas, sales, grasas y otras sustancias inorgánicas, ¿no? Por ello, los abonos artificiales también se conocen como abonos sintéticos o abonos inorgánicos. Son de costo elevado para la agricultura, ¿no? En un momento dado, cuando se nos presenta una crisis, sea de donde sea, ¿por qué? Porque nosotros no producimos los abonos químicos vienen al granel de afuera, ¿no? Entonces llegan por barco del Medio Oriente, llega la uria, hablemos de la uria, y prácticamente llega al granel al puerto. Y ahí compran y lo envasan. Y prácticamente preferible es que venga envasado de allá, ¿no? Pero son químicos que se necesitan y a veces un mal manejo de estos productos o una mala comercialización también nos puede producir problemas, ¿no? Los fertilizantes químicos, tenemos los minerales sólidos, simples, contienen un solo elemento fertilizante como los nitrogenados, que contiene solamente nitrógeno, como la urea, nitrato de amonio, el cálcico, sulfato de amonio, etc. Los fosforados, que contienen solo fósforo, superfosfato de fósforo, uno de ellos los principales. El potasio, que contiene solo potasio, cloruro de potasio o sulfato de potasio. En este caso, justamente temprano estaba hablando con un productor, me dice, ingeniero, gracias a Dios que ha venido a mi campo y quiero que me recomienden bien los fertilizantes, ¿no? Y me saca la lista ya los vamos a decir, las casas agroquímicos ya le mandaron lista, ya cómprate esto, cómprate el otro, compra aquí. Entonces veo en la lista y veo mucho producto con cloruro, ya sea cloruro de nitrato o cloruro de potasio. Y yo le digo, yo no uso, yo prefiero usar sulfato antes que cloruro, porque el cloruro a la larga me va a salinificar el suelo y voy a tener problemas. Y me va a crear una compactación química. Y la compactación química es mucho más difícil que la compactación mecánica. La compactación mecánica viene a ser la compactación del suelo por el constante riego o lluvia. El suelo se vuelve duro.
simplemente le meto arado o subsolado y el suelo se va a mover. Pero si la compactación es química, no. Tengo que usar otros elementos químicos a la vez para contrarrestar los productos de cloruro que le haya puesto en el suelo, ¿no? Y es costoso y es a largo tiempo, no es que ya una echada y soluciona el problema, no. Varias echadas puede demorar 2, 3 años dependiendo del producto, ¿no? Los productos complejos proceden de la industria del fertilizante. Cada gránulo contiene una misma cantidad de NPK, ¿no? Y los beddings, que le llaman, se mezclan materia prima sin reacción química, los granulados son diferentes, ¿no? A veces cuando vemos ¡ay, qué bonitos colores!, ¿no? Cada color identifica un tipo de fertilizante, puede ser nitrógeno, potasio, fósforo, ¿no? Mientras que los complejos no, todos los gránulos tienen la misma composición, ¿no? No hay diferencia. Importancia de los análisis, suelo, agua y hojas. Eso ya lo hemos hablado en algún momento. El análisis del suelo, tipo de suelo, con textura, conductividad eléctrica, el pH, ¿no? No puede ser ni ácido ni alcalino, un pH neutro, disponibilidad de nutrientes en el suelo, microelementos, fracciones asimilables, metales pesados, si que los hubiera. Prueba de pH, la acidez, dióxido de carbono, ácidos minerales, sales hidrolizadas, sulfato férrico y de aluminio, ¿no? Acá lo que le hablaba, cuando tenemos un terreno mecánicamente duro, podemos subsolarlo, después ararlo, nivelarlo, ¿no? Y vamos a encontrar la solución, mientras que el suelo por compactación química no lo podemos, así le metamos 20 veces el mismo tractor, no se va a descompactar, ¿no? Instalación de cultivo y manejo de suelo. Aquí vamos a ver la fertilización, cómo lo hacemos, ¿no? Vamos a desinfectar y adaptar a las plantas en las zonas de campo definitivo. Eso ya lo hemos hablado en un inicio, vuelvo a repetirles, se aplica un fungicida, un insecticida y un enraizador para desinfectar los hoyos, ¿no? Para desinfectar las hojas cuando la planta llega así, no podemos usar fungicida como un procloraz, un insecticida, un dimetoato y algas marinas, ¿no? La desinfección de las bolsas en sustrato y raíces con el benomil, dimetoato y algas marinas. Esto va a hacer que la planta, cuando llega del vivero al campo, se pueda adaptar fácilmente, ¿no? Acá vemos un plantón donde le hemos sacado la bolsa y vemos raíces sanas y vigorosas. El tratamiento fitosanitario se realizó hace 15 días antes que vaya definitivo al campo, lo cual demuestra que la presencia de las raíces están aptas, a lo cual se empleó fungicidas y enraizantes, ¿no? Tenemos ahí lo que debemos continuar el desarrollo de las raíces en un buen campo, en una buena zona, un buen hoyo. No que cuando vemos la planta enferma le sacamos, la desenterramos, nos encontramos con una raíz que nunca desarrolló, ¿no? Acá tenemos eh, cómo es una raíz de una palta, ¿no? 30 centímetros de profundidad, se encuentra casi el 70 o 80% de la masa radicular, ¿no? Y debajo de ello prácticamente no hay actividad radicular. Por eso cuando a veces hacen hoyos alrededor de la planta para que abonar, a veces veo que lo hacen de 50 centímetros y prácticamente están enterrando abono porque la planta no va a aprovechar para nada ese abono porque no hay masa radicular debajo de los 30 centímetros que sea significativa, ¿no? Al costado vemos plantas de paltas jóvenes que tienen ya su zona radicular definida. En ella podemos prácticamente trabajar con esto. ¿Por qué? Porque ese es el futuro de la zona donde las raíces de la palta se van a desarrollar y van a crecer. Esa es en la primera etapa. Una vez que la planta crezca, ocupe toda esa zona, vamos a tener que ampliar el anillo radicular 30 centímetros más a lo ancho para poder llenar de materia orgánica, oxigenar la planta y evitar
las enfermedades de las raíces, por ende, fitóctoras, ¿no? ¿Cómo plantar un plantón correctamente? Más o menos esa es la idea. Tenemos el suelo, puede ser el peor suelo del Perú, ¿no? Pero si nosotros creamos una zona adecuada, con buena materia orgánica, y a esa materia orgánica le agregamos un porcentaje mínimo de químicos, la planta se va a estimular, va a desarrollar y va a empezar a, a adaptarse bien inmediatamente. Para eso usamos compost, humo de lombriz, guano de corral, ¿no? Y en el otro echamos sulfato de potasio, fosfato de amónico, nitrato de calcio, sulfato de zinc y nitrato de amonio. Ese es simplemente el inicio para poder estimular a la planta a que se adapte y te desarrollen bien, ¿no? Hoy día estuve en un campo en Guaral, donde en la actualidad lo maneja el nieto, y hace poco había ido el abuelo y dijo, ¿por qué estas plantas no han desarrollado? ¿Por qué se mantienen? Tienen 3 años y parece que las hubieran sembrado el mes pasado, porque estas plantas no se le echó en ningún momento ningún sintético, sino puro materia orgánica. Entonces la planta viene ahí desarrollando de a poquito, lentamente, pero si nosotros lo estimulamos con los productos adecuadamente, vamos a tener un pronto desarrollo de la planta sin abusar, sin retirarnos del convencional ni contaminar el suelo, ¿no? La recomendación de mezcla de orgánico convencional, de materia orgánica convencional, ¿no? En la instalación ponemos materia orgánica, un promedio de 5 kilos. Esa es un- una tabla promedio, no es que sea. Para esto ya le hemos hablado, hemos explicado el análisis del suelo. Importantísimo, y se lo vuelvo a recalcar, el análisis del suelo primordial al momento de instalar un cultivo sea de cualquier frutal que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a saber la cantidad. Acá vamos a hacer un ejemplo que es algo ideal: 5 kilos de compost, 1 kilo de humo de lombriz, 6 kilos de guano de corral, total 12 kilos de materia orgánica. De eso, el 97% es materia orgánica, 97,56%, ¿no? Estamos hasta ahí. Y materia química le pongo 100 gramos de nitrato de amonio, 100 gramos de sulfato de amónico y 100 gramos de sulfato de potasio. Total, 2,44%. La suma de los dos, 12 kilos, 300 gramos de materia combinada, mezcla de orgánico convencional. Y con eso la planta se va a sentir muy bien. Les vuelvo a repetir, este es un ejemplo. En un caso solicité el análisis de suelo, no me lo dieron, lo tenía, pero nunca lo consiguieron porque se lo llevó otra persona, y yo ya no podía esperar más porque las plantas ya estaban listas para estar en el campo. Tenía las horas de agua, tenía y el hoyos desinfectados, tenía todo listo. Nunca llegó el análisis de suelo. Entonces, a ojo cerrado dije, pase lo que pase, te meto 12 kilos de compost, ¿no? 1,5 kilos de humus y 10 kilos de guano de corral. Yo no sé si el suelo necesitaba esa cantidad o estaba excediéndome, pero al no tener los análisis, pero se gastó ahí mucho más de lo que costaba un análisis. Más barato salía volver a hacer un análisis de suelo y los buenos miles que se gastaron en comprar esos materiales, ¿no? Y materia orgánica, 100 gramos de nitrato, 100 de fosfato de amónico y 100 gramos de... Lo mismo le puse, no le agregué más, ¿no? Ahora, la mezcla de orgánico convencional en plantas adultas. Ya teniendo una planta adulta, lógicamente la planta va a comer más. Ya no le pongo 5, le pongo 10. Ya no le pongo 1, le pongo 2. Ya no le pongo 8, le pongo... Pero ya no le pongo 4 o 5, le pongo 8, ¿no? Total 20 kilos. Y materia orgánica, mantengo los 100 gramos de nitrato de amonio, le aumento el fosfato de amónico para el desarrollo de raíz y también le aumento el sulfato de potasio, porque la palta necesita comer bastante potasio, ¿no?
y el sulfato va a ayudar como desinfectante, como azufre, como protector, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? 98,4% de materia orgánica y 1,96 de materia química. Entonces, esto no va a hacer que mi planta esté toxicada. Mañana pasado viene el orgánico, hace muestra y yo les aseguro que no le va a salir como diciendo, ah, tu planta tiene químicos, no te la puedo cobrar. No, porque es mínimo. La planta prácticamente se va a quedar, no va a ir al fruto. Le va a ayudar a que la química la química no, sino que el laboratorio, que es la raíz de la planta, pueda procesar sus nutrientes, sus propias gibberelinas, sus propios auxinas, sus propios eh, alimentos que necesita y el fruto lo va a aprovechar, ¿no? Composición de la química del estiércol o guano de corral, ¿no? Según la zona, según la zona tenemos vacunos, ovejas, caballos, cerdos, camélidos o alpacas llamas guanaco, cuyes, gallinas, ¿no? Hay zonas donde dice yo le he echado guano de cuy. Bueno, analicemos. Materia seca del fresco del cuy tiene 14% de materia seca. Nitrógeno tiene 0,66 o 60, ¿no? Como quieran decir. Fósforo tiene 0,03 y potasio tiene 0,18. No llega ni a 1, ¿no? Entonces, para poder llegar a condiciones que la planta comience a aceptar, voy a tener que poner toneladas de cuy, ¿no? De estiércol de cuy, ¿no? Gallina, pero gallina tiene más, sí, gallina tiene más, pero también quema. Entonces tengo que lavar la materia orgánica de la gallina. Ahora vamos, ojo, gallina, no pollo. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar a las granjas gallinas y cuando llegas ya la vendieron porque es un negocio grande, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 47% de materia seca y nitrógeno tiene 6,11. Si lo comparamos con el cuy que tiene 0,60%, ¿no? Entonces, más nitrógeno tiene la gallina que el cuy, ¿no? Y más fósforo tiene la gallina para las raíces que la del cuy. Entonces, los que tienen cuy van a decir, bueno, mi cuy, ¿qué hago, no? Está bien, sigue criando tu cuy, sigue usándolo al máximo, aprovecharlo, ¿no? Entonces ya vemos que los los productos, hacemos la comparación, el que mejor materia de nitrógeno que tiene es la gallina, ¿no? Después le sigue los camélidos, que son los famosos alpaca, vicuña, guanaco, ¿no? De ahí tenemos como fuente de fósforo, sigue los camélidos, el resto es bajísimo. El vacuno es bajo también, ¿no? Estamos hablando de materia seca y fresco, ¿no? Entonces hay que saber manejar los estiércoles. No es porque le he echado toneladas de guano, la planta va a reaccionar. Porque ahí están los porcentajes que son bajos, ¿no? Mientras que si compro un químico, vamos a hablar de la urea es 46% nitrógeno, ¿no? Pero la planta de palta no necesita esa cantidad de porcentaje de nitrógeno, no solamente vamos a tener hojas, sino vamos a tener frutos, ¿no? Entonces, hecha la comparación, este cuadrito sí, pueden tener sus ovejas, mezclarlo, juntarlo, pero métale su puñadito de químico ahí para su ayudín, como digo yo, para que pueda tener algunos resultados mejores, ¿no? Acá tengo otro cuadro que era gallinas ponedoras, porcinos parrilleros, las heces, ¿no? Porcentaje de humedad más alto, pero el porcentaje de nitrógeno mejora, ¿no? Al hablar de gallina estamos hablando de las ponedoras, ¿no? No la gallina que va al consumo, ¿no? Sino las que están dedicadas a poner ese estiércol es el mejor. Los parrilleros, que son los porcinos, en este caso, tienen un nitrógeno mayor, es por la calidad de alimento que le dan, ¿no?
fósforo también es alto, potasio. Entonces, el vacuno sí es más bajo el estiércol de vacuno que el de porcino y el de ponedora, ¿no? El caldo bordalés, ¿cómo preparar caldo bordalés? Ustedes, muchos ya lo han hecho o conocen o lo han leído, ¿no? Acá estamos hablando de 1 litro prácticamente para plantas. La preparación es la misma, sino que habría, si voy a preparar más cantidad, quiero preparar 20 litros para mi mochila, pongo 200 gramos de sulfato de cobre y 200 gramos de hidróxido de calcio, ¿no? En 2 recipientes plásticos separados y lo disuelvo por separado, ¿no? En un recipiente se disuelve primero el sulfato de cobre y en otro se disuelve la cal. Y se vierte la mezcla de cal sobre el sulfato de cobre, no el sulfato de cobre sobre la cal, sino se reacciona, se corta y no funciona, ¿no? El pH, perdón, de esta mezcla debe ser entre 6 y 7. Así se puede medir el pH y se lo usa un objeto de metal como un machete y si no se oxida, ya está. De lo contrario, se coloca más cal hasta que este producto esté, ¿no? A veces no tenemos un medidor, podemos hacerlo con un metal que tengamos a la mano ahí, ¿no? Preferencia como hace un pedazo de lámpara o un machete, algo, un cuchillo, para ver, ¿no? Debe usarse toda la mezcla que se preparó y no guardarse por ningún motivo, ¿no? Entonces, el carro bordalés, cuando preparamos sulfato de cobre y hidróxido de calcio o cal apagada, debe usarse todo, todas las cantidades, ¿no? El caldo sulfocálcico es distinto. El caldo sulfocálcico es un caldo mineral muy útil para la agricultura orgánica, ¿no? Cura enfermedades ocasionadas por hongos en los cultivos, también plagas en hortalizas, aporta nutrientes para el crecimiento en la en fructificación de las plantas, ¿no? Los ingredientes que necesitamos para elaborar caldo bordalés son 2 kilos de cal viva, 2 kilos de azufre, 12 litros de agua, un fogón donde cocinarlo, un medio barril de metal y un palo suficiente largo para poder mezclarlo, ¿no? Se realiza la mezcla una vez que se mezclaron bien y ya salió el producto, se es preferible guardarlo en botellas y aplicarlo a las plantas, ¿no? Ya dependiendo de la cantidad de plantas o sus necesidades, pueden preparar este producto que es muy bueno, el calcio sulfocálcico. El caldo sulfocálcico es muy eficiente para la planta y que a la planta la estamos tratando naturalmente, las acostumbramos, la misma planta va a empezar a generar sus propios autodefensas, ¿correcto? ¿No? Trampas cromáticas. Esto se está usando mucho para reducir las plagas en el campo, ¿no? Tenemos el color amarillo que le llama la atención mucho a la mosca minadora, a los afídeos y a la mosca blanca, ¿no? Color azul es atraído por el trix. Color blanco tenemos los ácaros, arañita roja, una cosa así. Pero no es, digamos, ahora en la actualidad ya no es necesario comprar el plástico, la manta, así compro 5 o 6 metros, lo corto en pedazos y lo voy poniendo. No. Paquete de unas bolsas amarillas, azules o blancas, grandes, está entre 7 y 10 soles, el ciento. Entonces me permite colocar con 2 palos y colocar la bolsa de manera que ya tengo mi trampa natural. A esta bolsa le debo agregar o aceite de cocina barato, embarrarlo nomás, porque a la mosca lo atrae el color, ¿no? Y al quedar atrapada en el aceite, prácticamente es una trampa natural, ¿no? Puede ser aceite de moto o grasa de carro, ¿no? También hay unos que usan atrayente, pero el pote pues, cuesta, no es barato. Pues no es necesario aplicar un atrayente para eso. Simplemente el color. Ahora ha estado funcionando me han mostrado un atrapa insectos que voy a hacer
un video, voy a buscarme bien, bien práctico, económico. Te voy adelantando, son lámparas con celdas solares. Entonces, me compro 5 lamparitas de esto, me gastaré 100 soles, pero la distribuyo en el campo. Debajo pongo un tazón con aceite quemado. Entonces, como la luz en la noche al insecto lo atrae y se refleja en el aceite o en el agua, cae en la trampa y un buen sistema, sobre todo que no gaste energía, ¿no? Voy a hacer un video, un tema en esto para más adelante. Ahorita estoy viendo otros asuntos y no me voy a poder hacer en estos días, ¿no? Vemos las trampas cromáticas, azul, como ya dije, tris, mosca amarillo, mosca blanca, mosca de martillo, pulgones, minadores, dípteros, tris y moscas encendidas, ¿no? Rojo también para otro tipo de mosquito verde, transparente también para trampa de color neutro, mediante feredonas para atrapar. Tenemos trampas verdes también para insectos. No llego a leer porque me tapa un indicativo del zoom acá. Trampa de color neutro para color de insecto mediante feredonas y la celeste para moscas y tricks, ¿no? Ahora hay una variedad de tricks. Me estaban explicando una experta, me dice, ingeniero, tenga cuidado porque el trick del cítrico, al no haber ahorita floración por el clima, se está pasando a la palta. Uy. Entonces, tenga cuidado, ¿no? Si está acostumbrado a tratar su tris de una manera, de repente el insecticida o la trampa que está usando no está haciendo efecto, revise. Sí, me parece porque he encontrado algunos daños de tris donde no pensaba encontrar, ¿no? Sí, me ha mostrado y es el tris del cítrico, de la mandarina, básicamente, naranja, está pasándose. Es lo natural, ¿no? Cuando no hay alimento en una cosa, van y buscan alimento en otro lado, ¿no? Esto que estoy mostrando acá, cómo se abren los estomas de las hojas, ¿no? Cuando entra el CO2 y expulsa oxígeno y agua, que es lo que bota las hojas. Normalmente, cuando nosotros realizamos un riego, los estomas de las hojas se abren, ¿no? Capta el CO2 y expulsa agua y oxígeno. Y a veces cuando aplicamos, acá quiero dejar un quiero dejar una observación. Cuando apliquemos insecticidas, por A o emotivo, sea natural o sea un químico, es recomendable no regar, porque el insecticida está sobre la hoja. No necesito abrir los estomas de la hoja para aplicarle, ¿no? Cuando es nutriente, sí. Hasta fungicida puede ser que sí, porque el fungicida cuando es sistémico tiene que entrar al sistema de la planta, ¿no? Y cumple su función, pero un insecticida no. Un insecticida solamente actúa por fuera, ¿no? Aquí vemos una toma microscópica, voy a poner el video a funcionar, ¿no? Cómo se abre el estoma de la hoja, ahí lo pueden ver, ¿no? Normalmente la hoja está activa, está abriendo, se cierra, ¿no? Entonces, recomendable realizar riegos cuando vamos a aplicar nutrientes y algún fungicida sistémico, ¿no? Para insecticidas no es necesario. Acá tenemos los distintos fertilizantes y su grado de contenido, ¿no? Por ejemplo, la urea, como le dije como ejemplo, tenemos 46% de puro nitrógeno, no tiene fósforo ni tiene potasio. Entonces, urea en palta yo no usaría.
Nitrato de potasio tiene 13% de nitrógeno, que es lo ideal para la palta, y 46% de potasio. Esto sí es un abono fertilizante que la palta mucho le gusta y cuando le ponemos, más que todo en cuajado hasta llenado de fruto, ¿no? Pero tiene nitrógeno, sí, pero no vas a producir hojas. No va, mejor dicho, a afectar a la producción de hojas ni de flores, porque es bajito, pero sí lo necesita para el desarrollo de fruto, ¿no? La urea fosfato, no le llamaría urea porque prácticamente el nitrógeno es bajo, más es un fosfarado, ¿no? Nitrato de amonio, prácticamente es urea que ya soltó una cantidad de amonio, ¿no? 34%. Esto se usa en casos extremos cuando ya la planta está defoliada y necesito recuperarla, pero en cantidades bajas. Nitrato de calcio, sí, tiene poco nitrato, 15, que es lo ideal que la planta de palta no debe exceder de 15% de nitrógeno, ¿ya? Para que no acumule y la planta no se desfase por ahí. Y 27% de calcio, que es lo que sí consume el fruto. Es necesario el calcio, aparte del calcio boro-zinc, del famoso, es necesario que tenga en el suelo calcio, ¿no? Nitrato de magnesio, cloruro de potasio, sí, pero es carísimo, pero sí, sería lo ideal, pero no me gusta por el cloruro que tiene un 46% de cloruro por cada 60 no, de potasio, ¿no? Sulfato de potasio tiene menos potasio, pero sí es alto, 50, tiene 18% de azufre, ¿no? Sulfato de magnesio prácticamente tiene sulfato 17% y viene su magnesio, también es el ácido nítrico, que también se puede usar como fuente de nitrógeno. Ácido fosfórico, tiene un alto contenido de fósforo de desarrollo de raíz. Ahora, no es que siempre hay que estar echando, no. Esa cantidad, ese porcentaje, una sola, una sola aplicación suficiente para el ciclo de la planta, ¿no? Por eso es importante el análisis de suelo, ¿no? Y después de la cosecha, el análisis de hoja, para saber cuántos nutrientes ha quedado en la planta y cuántos nutrientes hay en el suelo que la planta va a absorber en su reserva. Si nos sobra, complementar lo que se llevó y mantenemos el mismo sistema. Si nos falta, reponer, ¿no? Acá me hace acordar a un campo donde dejé las recomendaciones, después de cosecharle, no veía yo el campo, pero le dejé las recomendaciones y el productor nunca le echó nada. El año siguiente voy, su fruta estaba bonita, grande, se la cosechamos y que resulta que al final me dice ingeniero, por si acaso no le he echado nada de lo que usted mire cómo está mi planta bien cargada. Entonces yo me quedé y le dije, no he hecho nada, no, vamos a ver el próximo año. Al año siguiente que regresé, entro al campo y habían dos, tres frutos por árbol, no había más. Cuando me encontré con el productor le dije, disculpa, ¿ya cosechaste? No, me dijeron, este año no me ha dado. ¿Te acuerdas que el año pasado, el año pasado no le echaste nada cuando te recomendé? Ahí están los resultados, ¿no? Por eso siempre es bueno reponer lo que la planta nos ha dado con los frutos y reponer lo que la planta tomó del suelo para mantener el equilibrio, ¿no? Acá vemos un desarrollo de raíz, que es lo ideal. Vean el suelo, es poroso, tiene piedras, ¿no? Las raíces están desarrollando bien, se hizo una calicata para poder determinar cómo vienen desarrollando las raíces del palto. Es lo que acá la mano nos puede indicar más o menos hasta dónde se desarrolla la, la palta. Más abajo no hay nada. Este campo, no sé si mostré foto la vez anterior, algo así, este es en Moquegua. Aquí hemos hecho el procedimiento, el terreno es infértil, pero hemos hecho el procedimiento
que hemos indicado ahora acá. Ustedes pueden ver que cada poza está determinada y va creciendo conforme va creciendo la planta. La semana pasada me mandaron, esta foto es del año pasado. Sí, no me acuerdo si es 9 meses, sí, o 9 meses. Ahorita estas plantas en diciembre van a cumplir un año, van a tener cosechas en febrero. Ya me mandaron la voy a publicar próximamente para que vean estas plantas. Y están más grandes, el doble o triple, creo, de lo que yo no lo reconocí cuando me mandaron la foto. Me quedé con esta imagen, con esta idea cuando me mandaron. Increíble cómo ha desarrollado. ¿Por qué? Porque tiene buenas raíces, buena nutrición, buen abono, puro compost natural. Entonces, eso es lo que se quiere lograr, ¿no? Este es otro campo en, no me equivoco, en Chao, unas plantas jóvenes de 4 para 5 años. Ya se le había hecho una poda de, no de formación, sino baja en la parte baja de las plantas, no, para que las hojas no estén tan caídas, ¿no? En este caso no se tocaron yemas, porque a veces cuando dicen, si te podo, yo te tengo a podar, yo sé, mataron las yemas productivas que ya estaban por brotar y hay que esperar un año más para poder generar nuevas yemas, ¿no? Vemos el suelo bien oxigenado. Ya hemos visto un video cómo se oxigenan las raíces. Y ante las condiciones climáticas la planta responde naturalmente, ¿no? Aquí vemos el desarrollo de la cantidad de frutos de Hass que se están logrando, ¿no? No es uno por panícula, sino son varios, tres, cuatro. ¿Por qué? Porque la yema se trató de un inicio. Esa es la etapa en que la yema hay que aplicar contra botritis, microelementos, nutrientes, ¿no? Violes. También se puede aplicar este, ¿cómo se llama este producto? Eh, EM1, que es un producto natural, ¿no? Entonces, va controlando los hongos, va controlando el desarrollo. Cuando ya la flor se abre, ya no es momento de aplicar. Las siguientes aplicaciones debe ser en cuajado, tamaño cabeza de fósforo, a canica, tamaño de bolita. Ahí es donde hacemos las dos aplicaciones. Después la última es en llenado de frutos para pasar, perdón, el desarrollo de frutos para pasar luego a llenado con otros productos, básicamente de potasio, calcio y silicio, ¿no? El silicio sí debe ir por separado porque para evitar que el pH sea muy alto y no haga efecto, ¿no? Mayormente por querer ahorrarse una aplicación o lo aplican juntos y no da resultados, ¿no? Por eso el silicio debe ir por separado y el potasio con el calcio sí pueden ir juntos. Importancia de la oxigenación del suelo. Durante la fisa radicular se sintetiza etanol en el suelo. El etanol incita a la fitóctora, que existe en todo suelo, ¿no? Acá le voy a hacer una explicación a ustedes. Mientras que tenemos el suelo compactado, ¿no? Nosotros tenemos fitóctora, el patógeno está inactivo. El patógeno está ni para adelante ni para atrás. ¿Por qué? Porque no tiene algo que lo estimule. ¿Y qué es lo que lo llega a estimular? Cuando tenemos suelo compactado,
¿no? Se produce etanol en el suelo. Y ese etanol incita a la fitóctora, la activa, ¿no? Y después, una vez que la activa, comienza a atacar las raíces, ¿no? Muchas veces le echamos la culpa a otros detalles, como que plantones enfermos o pepas no adecuadas, ¿no? Entonces, y no es eso, simplemente es una oxigenación del suelo, ¿no? Las plantas que sufren de respiración y falta de oxígeno abren las puertas a que las raíces, permitiendo el ingreso del patógeno del Staphylococcus, ¿no? Quiere decir que cuando las raíces sufren de asfixia o falta de respiración, falta de oxígeno, inmediatamente se, vamos a decir, como dice abre las puertas, se entregan prácticamente, ¿no? Al patógeno del Staphylococcus, y ahí es donde viene la planta a morir, a decaerse, la muerte regresiva. ¿Qué sucede cuando ocurre esto? El balance energético del árbol cae. Cuando tiene esta asfixia, la planta dice, me estoy asfixiando, no puedo, me siento mal. Entonces, al sentirse mal, todas las yemas que estaban destinadas para floración las transforma en hojas. ¿Por qué? Porque la planta quiere sobrevivir y se va a respirar por las hojas. Entonces, las que estaban preparadas para frutos ya no son frutos. Una que otra de repente por ahí se escapa, pero la mayoría se vuelven en hojas, ¿no? Y se cae, ¿no? La relación hojas-flores. Si no hay respiración, no hay energía. No se puede meter los fotosintatos a los mitocondrios para que puedan respirar los 38 ATP de cada molécula de glucosa. Si ustedes se dan cuenta, ¿la glucosa qué es? La glucosa es energía. ¿Qué es glucosa? Azúcar, ¿no? Entonces, y cada molécula de glucosa tiene 38 ATP que necesitan transformarse en energía para determinar si las yemas serán vegetativas o productivas, ¿no? Lo que le estoy contando, al sentir la asfixia, no hay respiración, no hay energía, no pueden meter los fotosintatos a los mitocondrios para poder respirar los 38 ATP de cada molécula de glucosa. Entonces la planta dice, hojas. Entonces, ¿qué pasó? No, que le has echado mucho nitrógeno. A veces no es eso. Es simplemente una areación del suelo, ¿no? Si el árbol detecta un balance energético pobre, en vez de hacer frutos, va a hacer hojas. Va a mandar a hacer hojas por necesidad de respiración. La elevación del ácido acíclico y el etileno son consecuencias de una asfixia, ¿no? Se eleva el ácido acíclico y se eleva el etileno, entonces produce asfixia. El ácido acíclico genera cierre de estómago. Los estómagos que hemos visto los cierra. Y al no salir agua, no entra CO2. Porque el CO2 dice, oye, ¿qué pasa? Yo quiero entrar para transformarme en oxígeno y agua, pero están cerradas las puertas y no entra CO2, entonces no hay fotosíntesis. Cuando no hay fotosíntesis, el crecimiento, no hay promotores de girielvinas y cosas así, ¿no? La oxigenación, lo que le conversaba, ¿no? Acá vamos a ver este video, cómo procedemos con la oxigenación. Ahí vemos que con un trinche, para no dañar raíces, la vez pasada me lo hicieron con palas, rompieron raíces, las raíces se enfermaron, entró la fitóctora y la planta se amarillaron toditas, ¿no? Entonces, con ese simple trabajo que vamos a repetirlo ahorita, con ese simple trabajo estamos haciendo, basta que oxigenemos a la planta, inmediatamente la planta va a tener una transformación, va a haber un cambio. Pero si a este trabajo le agregamos ácido húmico y un enraizante, la planta van a estar mucho mejor. Y como ya las raíces, vamos a renovar raíces, van a estar frescas, van a estar activas, ¿no? Vamos a poderle colocar nutrientes. Y estos nutrientes, la planta lo va a aprovechar. ¿En qué sentido? De que no va a ser
que echemos los nutrientes o los abonos naturales y se queda ahí porque la planta no los aprovecha. ¿Por qué? Porque no hay raíces, no hay estimulación de raíces. No. Primero estimulemos raíces, agregamos ácido húmico, un enraizante y vamos a tener la planta lista para captar y vamos a tener los resultados que hemos estado viendo en las plantas pasadas, ¿no? La aplicación del ácido húmico, una vez que ya hemos oxigenado, vamos a ver el video cómo aplican el ácido húmico. Alrededor de toda la planta. Entonces ahí las raíces van a aprovechar. Por el ex, así está perfecto. ¿Ya? Entonces, todo el alrededor completamos. Planta chicas 4 litros, planta grande 8 litros de ácido húmico que hemos preparado, ¿no? La preparación del ácido húmico la vamos a explicar, no sé si no la tengo acá, creo. No, no la tengo. El ácido húmico, la preparación básicamente es con estiércol de res, hidróxido de potasio y agua. Tenemos que usar mascarilla para evitar los gases los primeros días y hay que moverlo durante 10 días, 3 veces al día. 7 de la mañana, 12 del día, 5 de la tarde, por 10 minutos cada vez, ¿no? Lo movemos, lo movemos, lo movemos y lo seguimos moviendo. Completamos el cilindro a los 7, 8 días, a 200, y tenemos un promedio de 180 litros puro para hacer disuelto 8 litros de ese ácido húmico puro en un cilindro de 200, ¿no? Hacemos, en un cilindro echamos 10 kilos de guano de res, 5 kilos de hidróxido de potasio y 10 kilos de guano de res. Completamos hasta la mitad de agua y mezclamos durante 10 días, 3 veces al día, 5, a las 7 de la mañana, 12 del día, 5 de la tarde, ¿no? Al día siguiente nuevamente, así hasta que elimine los gases con mascarilla protectora, no la mascarilla que hemos usado en la pandemia, no esa, no. Guantes. Ya al séptimo día, octavo día, completamos a los 200 y seguimos mezclando hasta llegar a los 10 días. Y eso lo aplicamos disolviendo 8 litros de ese concentrado en otro cilindro de 200 litros y de esos 200 litros sacamos, según la planta, 4 litros u 8 litros del producto disuelto, ¿no? Un cilindro de lo que el preparado me alcanza para 20 cilindros disueltos, ¿correcto? Y encima ese cilindro cuando se me acabe me va a quedar concho, el concho del que me preparo. Lo vuelvo a utilizar, lo completo, 4 o 5 días, estoy mezcla y mezcla, mezcla y mezcla, mezcla y mezcla, y ya tengo otra vez para otros 20 cilindros. Uso los 20 cilindros, ya no necesito, lo guardo del concho, vuelvo a llenarlo y lo guardo para dentro de 3 meses volver a aplicar, ¿no? Según la calidad del estiércol, le puedo dar hasta 4 usos a ese concho, ¿no? Y a uno le dice, yo lo he usado 5 veces, me dice, bueno, si estaba colorante oscuro, bacán, pero si ya estaba clarito, mejor cambiarlo, ¿no? Acá tenemos una planta ya cosechada de 2 años. La planta que vieron ustedes que lo estaban oxigenando, esas plantas ya con floración fueron cosechadas a los exactamente 22 meses de cosecha. Le dejamos 7 frutos por planta, no quisimos dejarle más, ¿por qué? Porque la planta está muy chica y necesitan desarrollar. Hoy en día esas plantas ya tienen exactamente, ahora en diciembre, no, perdón, en agosto cumplieron 24 meses, 2 años, tienen 24 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses. 27 meses tienen esas plantas, 2 años y 3 meses. Ya están para cosechar ahora en abril su segunda cosecha, ¿no?
Ese es el campo que han visto donde hemos hecho la oxigenación, pero acá hago una observación. Las plantas que están observando ahorita es otra variedad y esas plantas tienen 12 meses con 16 meses han cumplido ahora el 4 de noviembre. Ya están floreando, desarrollado más, porque esta es variedad naval. La del fondo es la variedad Hass que han visto. Ahora último, acá es un video también de esta. Perdón, perdón, se fue un ratito. Ya, aquí vamos a ver el video de este campo. Un ratito, ¿no? La parte del fondo es la Hass, que tiene más edad que la planta de acá adelante, ¿no? Hemos puesto sus trampas, como le digo, sus bolsas de distintos colores, ¿no? Es un campo que se ha tratado con lo que he explicado totalmente hoy día. Les prometo que la siguiente les publico el video de estas plantas ya están cuajado, hoy día que he estado ahí. Estas plantas, como les repito, tienen 16 meses. Las que están viendo en el video no, menos, pero hoy día han cumplido 16 meses y ya están con floración y desarrollo, ¿no? Teniendo en cuenta que la naval es más, más rústica, más fácil de manejar. Hoy día me contaron que el precio del kilo de naval, porque no hay otra variedad, están ofreciendo en campo hasta 7 soles 20. Han ido a ofrecer, pero lamentablemente no tenemos naval ahorita, ¿no? Entonces, no es que ahorita todo el mundo diga, ah, vamos a poner naval para... No, es un periodo porque no hay fuerte, no hay has. Entonces, los pocos que le quedan naval, por algún motivo, les están ofreciendo ese precio. De una vez que salga la fuerte, salga la Haas, la naval baja su precio normal de un sol, así que no se hagan muchas ilusiones. Hay que saber manejar estos, estos nichos, digamos así. Podemos incentivar a la planta, como le dije al inicio, la planta no tiene estómago, no tiene cerebro, pero sí funciona con estimulación. Entonces, si estimulamos a la planta, vamos a tener resultados. Entonces, sería conveniente que en esta época al menos tengamos una variedad que nos pueda dar, que les interese, más para el mercado nacional, no, no hablo de exportación, pero que tenga, que se hace, que deje algo, aunque sea, ¿no? Creo que con esta vía positiva terminamos. Cualquier pregunta, duda, tienen mi número de WhatsApp, me lo escriben, me mandan sus consultas, ya no para responderles. Mi interés es que aprendan, enseñarles, cambiemos ideas, conversemos y podamos continuar con esto, ¿no? Quedan muchas cosas pendientes. Me estoy yendo a hacer una instalación de clonales. Quiero grabar videos, todo el proceso. Así que no sé.